Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a este acto de presentación de la candidatura de Unidad Popular y muchas gracias por asistir. Está previsto que el acto dure aproximadamente 1 hora y cuarto y primero presentaremos la lista al Congreso, posteriormente intervendrá Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, y terminaremos con la presentación de la lista al Congreso. Pero no, empezamos con el Senado y continuamos con el Congreso. Pero antes de meternos en harina, os vamos a dejar con Isabel Alonso y Manuel Iglesias, que van a recitar unos versos de Benedetti y de Pablo Neruda. Gracias. Soñamos juntos, juntos despertamos. El tiempo, mientras tanto, hace o deshace. No le importan tu sueño ni mi sueño. Somos dóciles, torpes, destructibles. Vivimos juntos, juntos nos destruimos. Pero la destrucción es una broma, un detalle, una ráfaga, un instante, un abrir y cerrarse de ojos ciegos. Ah, nuestra intimidad es tan inmensa que la muerte la esconde en su vacío. Pensamos que no cae esa gaviota, que más allá del fin hay otra orilla, que la batalla es nuestra o de ninguno. En mi casa, de niño, me dijeron: escucha tú, hay un ángel que va contigo y te defiende, un ángel de la guarda. Yo crecí, dolorida, en los rincones, y el llanto acumulado fui dejando caer de gota en gota en mi escritura. Adolescente fui, de peligro en peligro, de noche a noche, con mi propia espada defendiendo mi pan y mi poema, cortando el sitio de la calle oscura que debía cruzar, acumulando mi solitaria fuerza en el vacío. ¿Quién no llegó a mi puerta a romper algo? ¿Quién no me trajo corrosiva lava? ¿Quién no llevó una piedra venenosa a la velocidad de mi existencia? El propietario me expulsó iracundo, el elegante desdeñó mi rostro, y desde su letrilla mexicana, o desde cenicientos silabarios, malévolos barbudos, mercaderes de rosas muertas, poetas sin poesía, deslizaron tinta contra mi combatiente cabellera, abrieron pozos de alma cenagosa para que yo cayera entre sus dientes, coronaron mi canto con cuchillos, pero no quise huir ni defenderme. Canté, canté llenándome de estrellas, canté sin nadie que me defendiera, sino el azul acero de mi canto. ¿En dónde estabas, ángel de la guarda? ¿Eras tú la vivienda con espinas en que debí dormir? ¿Eras la mesa de la pobreza que me preparaban? ¿Eras el odio, alambre interminable que tuve que cortar? ¿O tal vez eras la miseria de seres desdichados, lo que yo fui encontrando en los caminos, en las ciudades, en los socavones de los abandonados? Ay, fuiste invisible, puesto que solo a golpes de desdicha, solo rompiendo puertas inhumanas, vi crecer en mi voz todas las voces y salí entre las vidas al combate. Bueno, me doy cuenta de que no nos hemos presentado. A él seguro que no hace falta. Manuel Sarabia, teniente alcalde de Valladolid. Y yo soy... Virginia Hernández, alcaldesa de San Pelayo, un pueblo muy pequeñito de Valladolid. Bueno, Unidad Popular es la candidatura que surge de la plataforma Ahora en Común, que es una plataforma que se creó este verano, el verano de 2015, para trasladar el éxito de las candidaturas municipales a las elecciones generales. Parecía una quimera aquello de que las personas, por entendernos de alguna manera de la calle, pudiésemos llegar a los ayuntamientos y tomar las riendas de las decisiones de nuestro día a día. Pero lo cierto es que lo conseguimos. Conseguimos, por ejemplo, que una activista de la plataforma de afectados por la hipoteca llegase a alcaldesa de Barcelona. Conseguimos que Esperanza Aguirre no fuese alcaldesa de Madrid. Y conseguimos algo de lo que los medios a nivel estatal no se acuerdan tanto, pero conseguimos que León de la Riva dejase de ser el alcalde de esta ciudad.
Y lo importante no es que los echáramos, lo importante es que nos organizamos y conseguimos recuperar el poder que nunca debimos dejar de tener. Entonces, si fue posible en Barcelona, en Madrid, en La Coruña, en Cádiz, en Valencia, en Valladolid, ¿por qué no continuar la estela del cambio y cambiar el gobierno de España? Yo lo que quería comentar, además de lo que ha dicho Virginia, es que esta candidatura de Unidad Popular se ha puesto muchos calificativos. Yo veo aquí en algunos de los textos que hablan de la candidatura de Unidad Popular diciendo que transmite ilusión, que es de izquierdas, que es con mucha proyección de futuro, etcétera, con muchos calificativos, pero sobre todo hay uno que me parece que es importante resaltar, que es el del compromiso, que es una candidatura comprometida. Es una candidatura comprometida, pero además yo creo que es una candidatura que tiene fe, que tiene confianza o que cree en lo que hace, y especialmente en tres cosas. Yo creo que es una candidatura que cree en los movimientos sociales y en la confluencia de los movimientos sociales. Claramente entiendo que es de todos los conjuntos de los movimientos sociales que hay en el país, la candidatura que mejor agrupa sus pretensiones y que mejor agrupa sus ilusiones. Por tanto, es una candidatura que cree en ellos. En segundo lugar, creo que es una candidatura que cree en el programa, cree en los programas, cree en los contenidos de lo que está defendiendo y cree, por tanto, que deben plantearse bien unos programas que luego finalmente se puedan exigir y se puedan mantener y pueda ser la guía de la política que se vaya a llevar a cabo. Y en tercer lugar, y ya dentro, sacando uno de los puntos de esos contenidos, creo que es una candidatura, a mí me parece que es lo más significativo, que cree en los derechos, pero que cree en los derechos no solamente en los derechos políticos, sino especialmente en los derechos económicos y sociales. Cree que como tales derechos se deben garantizar, se deben hacer cumplir y deben ser el principal elemento del trabajo que nos agrupe y que nos ponga manos a la obra para llevar a cabo, ya digo, ese objetivo fundamental de garantizar los derechos económicos y sociales para todas las personas. Por tanto, es una candidatura comprometida, pero es una candidatura también que cree en lo que hace, en los movimientos sociales, en el contenido de su programa y en los derechos. Voy a presentaros la candidatura, la lista que Unidad Popular en Valladolid presenta al Senado. Pero antes yo quería recordar un poco cómo se ha conformado esta candidatura. Unidad Popular, las candidaturas se han constituido a través de elecciones primarias en cada una de las provincias y se ha escogido a Alberto Garzón como candidato a la presidencia del Gobierno. Este ha sido un proceso democrático en el que han participado más de 24.000 personas en todo el Estado. Aquí en Valladolid se ha elegido como cabeza para nuestra provincia a Francisco de la Rosa, compañero de Medina del Campo, y habría que señalar que todas las personas que van en esta candidatura pertenecen a Valladolid, son de la provincia de Valladolid. En nuestra provincia, Unidad Popular cuenta con el apoyo de Izquierda Unida, Izquierda Castellana, Toma la Palabra y múltiples apoyos de la ciudadanía independiente. Esta candidatura, por una parte, aúna la juventud de las candidaturas municipalistas que participamos en las elecciones del pasado mes de mayo. Por otra parte, contamos con la experiencia de los partidos en las instituciones y, por último, con el pragmatismo de los movimientos sociales de los que muchos de nosotros formamos parte. De hecho, no habríamos llegado hasta aquí sin el activismo y toda la gente que ha estado luchando en la calle todos estos años atrás. Unidad Popular, como decía Manolo, ha redactado un programa de izquierdas para la transformación social, porque pretende hacer políticas para la ciudadanía. En las pasadas elecciones nos dimos cuenta de la importancia de la unidad y demostramos que las personas sí tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Hemos demostrado la fuerza que tienen los movimientos sociales, hemos visto cómo las mareas llegaban a los ayuntamientos y cómo los lazos nacidos de la solidaridad se imponían como vínculo fundamental en nuestra sociedad. A mí me gustaría señalar que parecía que en los últimos tiempos de alguna manera se había generado una concepción de la política y de lo político un tanto negativa y que eso nos había llevado a la desilusión, incluso a cierto fatalismo y sentimiento de derrota. Veíamos
unas cifras muy altas, por ejemplo, de abstención, ¿no? Un sentimiento de que votar o participar en política no servía para nada. Y yo creo que es muy importante no solo lo que estamos logrando, sino que estamos consiguiendo combatir ese sentimiento de derrota. Hace 6 meses, por ejemplo, nuestras instituciones no nos imaginábamos que íbamos a estar nosotros y, sin embargo, las estamos cambiando. Y ahora vamos a por la presidencia del gobierno, pero no es que queramos colocar a uno de los nuestros como presidente del gobierno, es que queremos colocar a la ciudadanía como presidente del gobierno. Tenemos motivos para creer, no solo que es posible salir con dignidad de esta crisis, sino que es posible construir un mundo más justo con ilusión. Y yo creo que lo vamos a hacer posible con solidaridad y con unidad, en este caso con unidad popular. Y no me voy a liar más y voy a presentaros a quienes sí van a ir en las listas al Senado. Voy a empezar con Ana Olivar Sigüenza. Es una mujer de 29 años, pertenece a la... ¿Aparece Ana? Ah, no está, vale. Pertenece a la Asamblea Local de Izquierda Unida en Laguna de Duero y además es socia de Igualdad Animal. De hecho, se declara una apasionada de los animales. En su tiempo libre, profesionalmente, se dedica a cuidar a personas con discapacidad intelectual y física. Un aplauso para Ana, aunque no esté. El siguiente candidato es David González, que sí que está. Sube. Un aplauso para David. David tiene 33 años y es natural de Valladolid, concretamente de Los Pajarillos, como vamos a ver en su historial de activismo. Participa activamente en la plataforma de Toma la Palabra desde su fundación, pero provenía del movimiento estudiantil. Actualmente pertenece, además de a Toma la Palabra, a una organización ecologista, es vocal de la asociación La Unión de Pajarillos, participa en el huertillo de pajarillos dentro de la red Pajarillos y en distintas plataformas como la plataforma contra el TTIP o la Semana de la Movilidad Alternativa, además de pertenecer a un sindicato combativo de clase. Otro aplauso para David. Y por último os voy a presentar a Doris Venegas. ¿Subes? Bueno, Doris Venegas nació en Caracas en 1951 y es hija del exilio republicano. Llegó a Valladolid en el año 1973. Es licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco. Es miembro de la Asamblea del 15M de Valladolid y promotora y miembro del grupo de Stop Desahucios, también aquí en Valladolid. Ha actuado en numerosos juicios como defensora de mujeres acusadas de haber abortado, así como sobre violencia de género. Milita en el movimiento feminista y en la actualidad pertenece al colectivo Mujeres Castellanas, a la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS y a la Asociación de Asistencia de Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid, ADAVASIM. Fue fundadora de la agrupación de mujeres abogadas del Colegio de Abogados de Valladolid y ha presentado numerosas ponencias sobre violencia de género, derechos humanos y género, laicismo y género y prostitución en encuentros y congresos. Un aplauso para Doris. Y no me voy a extender más, que precisamente Doris es una de las personas que habéis venido a escuchar. Yo creo que lo mejor es que, Doris, nos hables tú misma sobre tu persona y tu candidatura. Vea. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar en esta candidatura de Unidad Popular, acompañada de gentes, de personas, de hombres, de mujeres, de diferentes edades. Somos todos jóvenes, pero de diferentes edades y experiencias. Y yo quiero empezar diciendo viva la candidatura de Unidad Popular. Viva la candidatura de Unidad Popular, que sí, que es verdad. La candidatura al Senado y la candidatura al Congreso comparten un programa fundamental. Hemos vivido en los últimos, no voy a decir la última legislatura,
en las últimas legislaturas y más atrás, una horrible involución en lo económico, en lo social, en lo político y en lo moral, que no se describe en cifras, porque las cifras no transmiten sufrimientos, y todo esto ha sido vivido en sufrimientos humanos, en sufrimientos de la población. No voy a extenderme porque, como digo, los hemos sufrido, pero sí que hay que recordar que 400.000 familias han perdido la vivienda desde la crisis, que hay 3 millones de parados de larga duración, que hay 2,5 millones más de parados que al comienzo de la crisis, que hay 10 millones de personas en riesgo de pobreza. Todo eso es verdad y lo hemos sufrido. Eso es lo que nos ha traído este sistema político. Yo, como mujer, quiero recordar que ha habido recortes en el derecho al aborto, que ha habido recortes múltiples, pero que también, y con toda hipocresía, en asistencia y en la lucha contra la violencia de género. Todo esto es una triste realidad y ha ido acompañado. La gente no se ha quedado quieta, la gente se ha movilizado, y mucho. A veces nos parece que no es suficiente, pero la gente se ha movilizado muchísimo en los últimos 4 o 5 años. ¿Y qué es lo que se ha recibido? Se ha recibido un endurecimiento y unas respuestas represivas en la calle, pero también con una involución en la legislación, con la ley Mordaza, con el Código Penal, con la reforma de la Constitución. Es decir, estamos viviendo verdaderamente un momento de involución, no solo en lo social y lo económico, que no ha terminado, ojo, que la que nos preparan para después es muy gorda, pero también en lo político. El sistema nacido del régimen del 78, y nunca mejor para recordar lo que hoy, que es 20 de noviembre, 40 años después de la muerte del dictador, que todavía tengamos que estar reclamando la ruptura con aquel régimen y la democratización de este régimen. Porque hay una cosa muy clara: sin poder político, sin un verdadero cambio en el sistema político, no se pueden tampoco tomar decisiones en lo social y en lo económico progresistas. Nos hace falta, y esta candidatura aboga por ello, unas transformaciones de fondo en lo político que solamente pueden darse a través de un proceso constituyente, procesos constituyentes con derecho a decidir de la población, como decía Manolo, basándose en los movimientos sociales, en la capacidad de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras, para reconstruir un sistema que verdaderamente nos dé poder político para solucionar los problemas que no ha sabido solucionar este sistema y tiempo ha tenido, que lo único que nos ha traído es corrupción generalizada. No es casualidad, el régimen nació corrupto, nos ha traído represión en lo social y nos ha traído pérdida de soberanía, que me imagino que la compañera Paloma hablará mucho, pero yo sí que quiero recordar que estamos obedeciendo los dictados de Bruselas y de Berlín. Todo esto es lo que tenemos entre manos en un momento fundamental, en un momento decisivo, en un momento en el que no solamente tenemos el gusto de participar en una candidatura de Unidad Popular, sino que tenemos la responsabilidad, el compromiso que también decía Manolo. Eso lo tenemos porque si no lo hacemos nos pueden exigir nuestros compatriotas, las gentes nos pueden exigir responsabilidades por no hacerlo. Me parece que esta candidatura de Unidad Popular puede conseguir grandes avances, es un instrumento muy importante en la construcción de la Unidad Popular. Podría haber sido más amplio, ojalá hubiera sido más amplio, no ha sido culpa nuestra, pero ahí estamos. Creo que es un inicio, un instrumento electoral que junto a la calle, junto a la movilización, nos puede hacer avanzar en esa construcción de la Unidad Popular. Yo deciros que, bueno, como sabéis, estoy enferma, ha sido un poco grave, y voy a deciros que me ha parecido que era la mejor forma de aprovechar este momento y la mejor forma de aprovechar mi vida, el unirme a esta candidatura de Unidad Popular. Y ahora digo, viva la Unidad Popular, viva la construcción de la Unidad Popular, y lo vamos a conseguir. Gracias. Bueno, tengo el honor de
presentar a Paloma López Bermejo, que es muy conocida, pero tengo que presentarla. Es nacida en Madrid, una sindicalista, sobre todo sindicalista y política. Se ha dedicado, es profesora, pero se ha dedicado fundamentalmente durante la mayor parte de su vida al trabajo sindical. Ha sido responsable en comisiones obreras de política social, de empleo y de migraciones a lo largo de muchos años. En el año 2014 fue elegida europarlamentaria y allí, en el Grupo Confederal de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, que es un nombre estupendo, dentro de ese grupo está realizando un trabajo muy activo de europarlamentaria, fundamentalmente en las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios, de Industria y de Empleo, es decir, en unos temas fundamentales, críticos, esenciales. Y allí trabajando contra agentes muy duros y muy poderosos, agentes económicos europeos y transnacionales. Por ejemplo, son conocidas últimamente sus intervenciones contra el oligopolio energético o contra la privatización de AENA, entre otras. Os dejo con ella, ha venido a apoyar la candidatura de Unidad Popular y, por tanto, estamos deseosos de escucharla. Muchas gracias, Paloma. Bueno, pues muchas gracias. El honor y el placer es mío estar aquí con vosotros y con vosotras esta tarde. Y por supuesto, pues agradeceros, sobre todo que estéis aquí en esta presentación de esta candidatura, que es una gran candidatura. Lo ha dicho antes Doris, es una candidatura para sentirse orgullosos, ¿no? Y además ya está demostrando el recorrido y el trabajo y la importancia que tiene precisamente estas candidaturas en un ayuntamiento como este. No se nos ha olvidado, Virginia, te lo aseguro, y a las mujeres menos todavía, y la importancia que tiene efectivamente el apostar por la unidad, por una unidad popular, para efectivamente cambiar las cosas de raíz, que es evidentemente lo que necesita este país. Bueno, voy a hablar de Europa. Se supone que esto es lo que esperáis de mí, que venga aquí, que hable de Europa y os cuente algunas cosillas. Pero claro, España no es en absoluto ajeno. Hablar de Europa es hablar de España. Y en un momento tan delicado como el que estamos viviendo es imprescindible ver la relación que tienen los cambios en España para que efectivamente esos cambios se puedan producir en Europa y reviertan. Y al final de mi intervención espero que entendáis, o que yo haya sido capaz de transmitiros exactamente qué es lo que quiero decir. A nosotros nos preocupa fundamentalmente el empleo. Ya lo ha comentado Virginia, hemos perdido millones de puestos de trabajo. Hemos perdido, además el empleo que se ha generado es un empleo de baja calidad, son la mayoría de ellos contratos a tiempo parcial. Llegan allí, el gobierno de España llega allí y saca pecho y dice: somos el país de la Unión Europea que estamos generando más empleo. ¿Pero qué empleo estáis generando? Estáis generando un empleo de tiempos parciales, un empleo con 400 euros de salario en el mejor de los casos, horarios indefinidos de trabajo con esos contratos de 12, de 14 horas, en unas condiciones sin derechos como consecuencia de las reformas laborales, y estáis ahí sacando pecho con una situación que no tiene ningún recorrido. Pero el problema no es este. El problema es que el empleo en Europa ha dejado de tener el valor que ha tenido hasta ahora. Europa se ha constituido, se ha convertido en la Europa de las finanzas. Y todo lo que no está vinculado a la Europa de las finanzas ha dejado de ser un eje central en las políticas europeas. Y ese es el auténtico problema y ese es el auténtico drama que vivimos. Se vive para las multinacionales, se vive para el mundo de las finanzas. Y todo lo que se construye precisamente pensando en esos oligopolios, en esas empresas y en cómo se va a construir una sociedad que nos aleja del mundo del trabajo y que nos aproxima precisamente al mundo de los consumidores, que es hacia donde ellos quieren llegar. El lenguaje no es neutro. En el lenguaje de Europa ha desaparecido, como estamos viendo que sucede también en España, porque está todo coordinado. Se ha desaparecido fundamentalmente los términos trabajo. Que pongan un ministerio de empleo no es una anécdota, si no sería un ministerio de trabajo. Que hablemos de empleadores como una cosa neutra o como una cosa bonita
no es neutro en el lenguaje. No hablamos de empresarios y no son empleadores, son empresarios. Que hablemos de la empleabilidad de las personas individualmente y que llevemos a la gente a buscarse y hacerse ellos propios, que vayan trabajando como autónomos y que generen su autoempleo, no es neutro. Es olvidarnos del mundo del trabajo, es olvidarnos de las relaciones laborales y es sobre todo olvidarnos de algo fundamental, que son los derechos que están asociados y que están vinculados al mundo del trabajo. Las mujeres sabemos muy bien lo que sucede cuando se invisibiliza el lenguaje, y es que deja de existir. Cuando no nombramos una cosa, eso deja de existir. Y eso es lo que se está procurando hacer en Europa, que el mundo del trabajo, que las organizaciones de los trabajadores, que todo lo que está vinculado al trabajo de calidad y con derechos quede completamente olvidado, invisibilizado y no sea el eje. Porque romper eso significa reforzar la parte del mundo de las finanzas que es verdaderamente donde tienen su interés. Y de hecho, en todos los trabajos que se llevan y en los trabajos que se están realizando, nos encontramos con esta dinámica. Yo estoy, como comentaba Manuel, en la Comisión de Industria, que tiene, en fin, además tenemos el placer allí, disfrutamos de Cañete cada vez que nos va a hablar allí del cambio climático y de las energías, ¿no? En fin, tiene lo suyo. Hacemos otras cosas, pero bueno, esa parte tiene su aquel. Pero también estoy en la Comisión de Economía y de Asuntos Monetarios y hemos tenido que constituir una comisión especial que trate el tema de la fiscalidad y el tema por el escándalo que ha habido precisamente con el LuxLeaks, que lo habréis oído y tal. Presidente de Luxemburgo, que ahora, primer ministro de Luxemburgo, que ahora es presidente de la Comisión Europea, que monta un entramado fiscal en Luxemburgo para que las grandes multinacionales no paguen impuestos. Y esto sale a la luz, y esto que tendría que haber llevado una dimisión inmediata de este presidente, resulta que no se lleva, se refuerza, se adorna, y al final seguimos teniendo ahí pues este entramado fiscal de grandes empresas que eluden el pago de la fiscalidad, que obtienen pingües beneficios y sin embargo no están pagando ni están cumpliendo con los créditos fiscales que deberían tener para tener dinero para hacer una apuesta. Y luego, como Paco hablará de ello, no me voy a extender lo más mínimo, para tener dinero para las cosas importantes, los servicios públicos, la protección social, un paquete de medidas de ayudas a las personas en situación de pobreza, una renta mínima que se necesita, o incluso la propia generación de empleo de calidad, con un auténtico programa de industrialización para Europa. Lo que se nos ha presentado, llamado el Plan de Industrialización para Europa, el Plan Juncker, no es verdad. Es simplemente dinero que no es nuevo, que no se pone dinero fresco, dinero nuevo, sino un dinero que se ajusta de otras partidas para que las empresas que invierten en determinados proyectos, si esos proyectos no salen bien y no salen adelante, simplemente haya un fondo económico que les dé el dinero para que cubran precisamente todas las pérdidas que hayan podido tener. Es la socialización de las pérdidas y no precisamente el beneficio. Tenemos un claro ejemplo en España. ¿Os acordáis de Castor, de la empresa esta de Castellón, que hizo perforaciones? Esta empresa que pertenece, por cierto, a Florentino Pérez. Esta empresa hace unas perforaciones en Castellón, se mueve el terreno, se cierran porque no se pueden llevar y el gobierno de España hace un reglamento ad hoc para pagarle 1.300.000 millones para que efectivamente compense las pérdidas que ha tenido. 1.300 millones, perdonadme, esto de las macrocifras que siempre bailan, 1.300 millones que hubiesen estado muy bien para poder, por ejemplo, paliar la pobreza energética que tenemos en nuestro país y que hubiese sido, por ejemplo, una medida mucho más importante. Pero incluso este plan industrial que se pone en marcha y se pone en funcionamiento, al mismo tiempo se dice que se va a poner en marcha un paquete social, un paquete de rentas mínimas. El programa de industrialización para las multinacionales está funcionando. Se anunció todo el 1 de noviembre del año 2014. Pero el paquete social, el programa de rentas mínimas, se empieza a esperar que a partir de febrero del 2016 empezamos a ver qué es lo que puede contener. Y por supuesto no va a llevar de momento ninguna partida presupuestaria. Así no se puede construir Europa, así no se puede construir evidentemente otro tipo de sociedad como la que nosotros proponemos y como la que nosotros y nosotras queremos. Y en todo esto, aderezado con las maravillosas negociaciones del TTIP, del Tratado de Libre Comercio.
No nos engañemos, ¿eh? El Tratado de Libre Comercio tiene muchas cosas, pero tiene sobre todo un eje fundamental del que hablamos muy poco, y es saltarse todos los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, porque eso ya no les sirve a las grandes multinacionales. La Organización Mundial de Comercio se somete a todos los países un voto, y como hay países emergentes, India, China, Brasil, hay muchos países que están vetando precisamente esos acuerdos, la ronda de Doha, otra serie de acuerdos, hay que hacer otros acuerdos de segunda generación, como es ese TTIP, que se salten todas esas cláusulas y que lleven a poder comercializar sin tener que estar sujetos a ningún marco regulatorio ni a ningún marco normativo. Y ese es el TTIP. Y hablamos del daño que va a producir en Europa el TTIP y a los trabajadores en Europa, pero también a los trabajadores de Estados Unidos. Porque si existe la lucha de clases, ¿qué existe? Este es el claro ejemplo que estamos en ello. Esto es un problema de los trabajadores a un lado del océano y en este lado también del océano, en un beneficio claramente de estas empresas multinacionales que son las últimas y las únicas que se benefician de todo esto. Tenemos que escuchar hoy a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que dice que se les ha ido de las manos el tema de que se rebajen los salarios tanto como se están rebajando. Es una vergüenza. Hoy dice que no ha dicho en ningún momento que había que rebajar tantos los salarios, que si se siguen rebajando los salarios como se están rebajando hasta ahora, que no se va a salir de la crisis. Y tiene la indecencia o el cinismo, llamadle como queráis, de salir hoy diciendo que es que ella no ha comentado nunca, que el Fondo Monetario Internacional no ha dicho nunca el tema de rebajar los salarios. Pero hombre, por favor, cuando algunos llevamos diciendo desde hace 8 años que tener un salario digno es el primer elemento para poder salir de una crisis. Por tanto, nos encontramos con una Europa pues, que piensa en lo que piensa y las recetas que tienen se establecen dentro de un exclusivo marco ideológico que es el marco neoliberal. Y hay nuevos partidos de nuevo cuño que llevan este liberalismo hacia las últimas consecuencias. Porque nos podemos encontrar con partidos liberales en lo económico, pero que tienen un cierto componente social en la parte más vinculada a los trabajadores o a las personas. Pero tenemos nuevos partidos, como por ejemplo Ciudadanos, que yo creo que hay que decirlo con claridad, que son ultraliberales en lo económico y que son ultraliberales en precisamente todos los elementos de protección social. Si el Estado no existe, serían absolutamente felices. Y nosotros decimos que el Estado está ahí como garante, por lo menos de último recurso, de todas las necesidades que tienen las personas. Por tanto, nosotros apostamos por más Estado y sobre todo por aquellas situaciones en las que el Estado tiene que jugar un papel fundamental. Claro, ¿qué tiene que ver todo esto con España? Pues mucho. Y tiene que ver mucho con España porque, claro, oímos todos los días, oímos todos los días. Escuchamos en un plasma, la mayoría de las veces, a un presidente del gobierno que dice que la mayoría de las decisiones que se adoptan son porque vienen impuestas de Europa. No es verdad. No es verdad. Europa marca unas normas y unas directrices. Es verdad. Pero cómo se aplican en los países depende del gobierno que está en ese país. Esa es la clave. Y por tanto, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y voy a terminar porque me imagino que me estoy alargando ya mucho. Un ejemplo muy sencillo. Tema de las energías renovables. Una cosa, en fin, ¿qué os voy a contar del decreto de las energías renovables? Un impuesto al sol, un carácter retroactivo para penalizar a todas las empresas que estaban haciendo una apuesta por las renovables anteriormente. Bueno, España es en el único país que pasa. Alemania, que no tiene ni nuestras horas de sol, ni nuestro viento, ni otra serie de condiciones, tiene una apuesta por las energías renovables desbordada. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas españolas de energías renovables no están invirtiendo en España, se han ido evidentemente a Alemania, porque es allí donde están teniendo su base de negocio. Reino Unido, que tampoco tiene nuestras horas de sol. Claro, pues se marchan allí las empresas, aquí cada vez menos. ¿A quién beneficia esto? A 5 grandes multinacionales eléctricas que son las que tienen un beneficio directo de las decisiones que se adoptan. España está incumpliendo las normas de competencia de la Unión Europea al hacer la apuesta por estas 5 grandes empresas, por estos oligopolios, y no hacer una apuesta por las energías renovables, que es lo que tenía que hacerse. ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer un decreto, este impuesto al sol, que es lo mismo que decir que si yo tengo una huerta de tomates en mi casa
y resulta que pasado mañana supongo que me puedo quedar sin tomates y como supongo que voy a ir a comprar un tomate porque lo necesito, lo pago con carácter previo, no sea que en algún momento tenga que ir al mercado a comprar tomates. Ese es el impuesto al sol. Eso es lo que se ha hecho. Es un despropósito lo que se está haciendo. Y por tanto no puede decir el gobierno que todas las cosas le vienen impuestas de Europa. Hay cosas que vienen marcadas, es verdad. Hay un paquete económico que te dice, tienes que ir por este camino, pero hay formas de aplicarlos y hay formas más suaves de aplicarlas. Pero este gobierno no las aplica porque está convencido de lo que está haciendo, porque él forma parte de ese engranaje institucional. Las decisiones en Europa las toma fundamentalmente la Comisión Europea. La Comisión Europea, que está compuesta por un ministro, para entendernos, de cada uno de los países de la Unión Europea. La Comisión Europea la conforman 28 personas y viene uno puesto por cada uno de los países que hay. Ahí es donde está, como os decía antes, Cañete. Y ellos son los que deciden qué es lo que va, lo que se legisla, lo que se hace y lo que no se hace. ¿Cómo se cambia esa comisión? De una forma muy sencilla, cambiando el gobierno de un país. Eso es lo que ha hecho Syriza. Ahora, Grecia tiene un comisario que tiene otro color. Eso es lo que va a hacer Portugal cuando llega al acuerdo que ya está cerrando precisamente entre el Partido Socialista, el Bloco y el Partido Comunista. Y va a haber un gobierno de izquierdas que va a cambiar las políticas allí también en Europa. Y eso es lo que va a hacer posiblemente en las próximas elecciones que pueda haber en los diferentes países. Y para ello, porque si un país solo, es verdad, no puede hacer nada, si empezamos a construir una comisión de diferentes países, con diferentes gobiernos, con diferentes políticas, podremos empezar a construir, evidentemente, una Europa que piense más en los trabajadores y que piense mucho más en las personas y mucho menos en el sistema financiero. Este es el cambio que necesitamos. El cambio en la Comisión, para que cambie Europa y para que cambien efectivamente las políticas y en España podamos empezar a hacer también otras políticas. Y eso se hace de una forma muy sencilla. La primera, con el compromiso, con un compromiso militante que tienen las organizaciones que forman parte de esta candidatura, los activistas de los movimientos sociales, los sindicalistas, vosotros, todos y cada uno de vosotros y de vosotras, cada vez que le decís a alguien qué es lo que hay, cuál es la realidad de un país y la necesidad de un cambio. Es el trabajo de miles de personas a las que cada vez más se les va escuchando la voz y han empezado a producir un movimiento de cambio que ya lo tenemos ahí. Y vamos a conseguirlo, porque el día 20 de diciembre, y no voy a pedir el voto a nadie, no estamos en campaña electoral, el día 20 de diciembre hay que ir a las urnas y hay que votar verdaderamente por quien tiene un interés para cambiar Europa, para hacer una nueva Europa, empezando, como bien dice el lema de la campaña, por un nuevo país. Es absolutamente imprescindible. Lo vamos a hacer, lo hemos hecho muchas veces, hemos sufrido mucho en muchas ocasiones, estamos acostumbrados. Si esto fuera un partido de fútbol, no sé de dónde sois, da igual, seríamos del Atleti de Madrid, equipo, trabajo, alegría y desde luego muchas ganas de cambiar las cosas y de producir un cambio que lo vamos necesitando y sobre todo que nos lo vamos mereciendo. Muchas gracias. Bueno, el Club de Fans del Atlético de Madrid, aquí presente. Efectivamente, yo creo que es muy pertinente lo que ha estado comentando Paloma, porque desde hace de un tiempo a esta parte, desde hace ya años, a esta parte, el carácter de estas elecciones va modificándose, de las elecciones que del próximo 20 de diciembre va modificándose de alguna manera. Se llaman elecciones generales, pero ese calificativo de generales yo creo que hay que irlo matizando cada vez más. Lo que se hace en Europa y lo que se hace en el resto del mundo cada vez tiene una influencia más directa. Por tanto, esa polaridad que había entre las elecciones estatales y las elecciones municipales, que se decía en las municipales hay que conocer más a los candidatos, la política con los pies en el suelo que se desarrolla, y en las nacionales tenía otro carácter distinto, cada vez se va transformando. Y esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con las candidaturas que se presentan en estas elecciones generales del próximo 20 de diciembre, porque conocemos más a los candidatos, conocemos cómo funcionan, cómo se expresan y sobre todo qué es lo que plantean. Lo conocemos progresivamente más para desventaja de algunos y para ventaja de otros. Yo entiendo que para ventaja de nuestras candidaturas.
Nuestra candidatura presenta a una persona joven, pero una persona que tiene también, que está muy preparada, que le conocemos, que es fruto de alguna manera del 15M, Alberto Garzón, y que está detrás de la ilusión y el empuje enorme de toda la gente que está con él. ¿Cuál va a ser el equipo? Pues el equipo que va a tener Garzón va a constituirse por las personas que se han presentado antes para el Senado y también los que van a ir para el Congreso, de los cuales vamos a ver cuántos salen por la provincia de Valladolid. Los 5 candidatos de la provincia de Valladolid son los siguientes. En quinto lugar está don Rubén de Pedro Arroyo. Nacido en Valladolid en 1990, es técnico de sistemas microinformáticos y redes, miembro de la Fundación Triángulo y de la plataforma de apoyo al colectivo LGTB. Es miembro también del colectivo La Gallinera de Parque Sol. Por favor, Rubén. No es tan fácil llegar, ¿eh? En cuarto lugar está doña Eva Valentín Minayo. Nació en Valladolid hace 35 años y ya con 14 años era activista del movimiento por el 0,7%. Ha formado parte de la Plataforma de la Dignidad de Valladolid y es representante de Toma la Palabra de Tordesillas. El tercer puesto en la candidatura está ocupado por Francisco Javier García Fernández. Nacido en 1989 en Valladolid, ha participado en el 15M, en Toma la Palabra, en Ciudadanía en Defensa de las Libertades o por la defensa de la sanidad pública. Un aplauso también. Como vamos viendo, son todos jovencísimos. En segundo lugar, doña Nieves Muñomer Moreda, trabajadora sindical, forma parte de la estructura regional y estatal de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras y es presidenta del comité de empresa de su centro de trabajo. También ha participado en la constitución de Izquierda Unida Laguna de Duero. Como vemos también, además de que son muy jóvenes, son de distintos puntos de la provincia de Valladolid, es decir, que está no solo en la capital, sino también en otros lugares de la provincia. Y encabeza la candidatura precisamente una persona de Medina del Campo, Francisco Javier de la Rosa Gutiérrez, que forma parte... Ha elegido el lugar difícil para entrar. Forma parte de la plataforma ciudadana Gana Medina y de la Comisión de Coordinación Provincial de Toma la Palabra. Está ligado a la industria del mueble como socio de la cooperativa El Cid Mobiliario, ligado a movimientos sociales desde que era un chaval, cercano, conocedor de la realidad del conjunto de la provincia, muy abierto a conocer también y a todos los nuevos movimientos que se plantean. Es una persona, le conocemos todos, muy afable y sobre todo yo creo que también es muy eficaz. Y os dejo con él. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que a mí estas cosas me ponen muy nervioso. Aunque alguno me decía por ahí que es mentira, que estoy acostumbrado y que he hecho en muchos lugares cosas parecidas, pero a mí me siguen poniendo nervioso. Y bueno, también tengo que agradecer que la gente que ha organizado aquí el acto me han hecho entrar por la avenida de Medina del Campo y quieras que no, pues a uno le sube el ánimo cuando llega a una ciudad y nos invitan a pasar por la calle que lleva el nombre del pueblo que representamos. Bueno, incidiendo en lo del nerviosismo. Es verdad, pero yo creo que más que nerviosismo es responsabilidad. Yo creo que las personas que formamos parte de esta candidatura y las que han estado antes presentándose por el Senado, tenemos la responsabilidad de representar a las personas y a los ciudadanos de la provincia de Valladolid. Y esto sí que me gusta reiterarlo allí donde se me deja, porque a diferencia de lo que están haciendo otras organizaciones, nosotros hemos hecho unas primarias abiertas donde han podido votarnos todas aquellas personas que se han sentido identificadas con el proyecto y que de alguna forma quieren participar. Estamos acostumbrados, como desde otras formaciones hablan de participación, hablan de transparencia, pero les eligen en Madrid, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cómo otros
pretenden a los demás marcarnos cuál es el territorio en el que tenemos que estar trabajando y cuál tiene que ser nuestra propuesta política, pero se han pasado por lo más alto todas las normas o todos los valores básicos de lo que supone estar en un movimiento participativo y en un movimiento social, y es la transparencia, la democracia y la participación. Yo creo que esos son dos ejes esenciales que tenemos que estar defendiendo todos los días, que tenemos que estar como candidatos y también como personas partícipes de este proyecto, defendiendo constantemente, que a nosotros, a diferencia de otros tipos de formaciones, decimos lo que pensamos y nos comprometemos con lo que pensamos y no modulamos nuestro discurso en función de las necesidades o de la oportunidad de conseguir unos cuantos más de votos. También me gustaría decir que, a diferencia de lo que se hace en otro tipo de organizaciones, aquí también hemos hecho el programa electoral de una forma abierta. Todos hemos tenido la posibilidad, a través de las redes sociales, de participar en el programa nacional, pero también hemos tenido la oportunidad de participar en los distintos foros programáticos que se han hecho a lo largo y ancho de la provincia de Valladolid, para que con todos los agentes sociales de cada uno de los temas que hemos tratado y todas las personas involucradas en ello, seamos capaces de verdad presentar propuestas que sirvan a los ciudadanos de Valladolid, que sirvan a las personas que vivimos en Valladolid. Y a mí sí que me gustaría destacar entre esas propuestas algo tan esencial como es el hecho de establecer un corredor de cercanías entre Palencia y Medina del Campo que sirva para que las personas que vivimos en esta provincia podamos comunicarnos y podamos vertebrar el territorio, y no como estamos viendo, como el sur de la provincia de Valladolid se está llenando de vías férreas que lo único que van a servir, me temo muy mucho, me gustaría tener que alguien que me hiciera comerme estas palabras, pero me parece que va a servir los nuevos AVEs que pasan por el sur de la provincia de Valladolid para que nuestros hijos, sobradamente preparados en las universidades vallisoletanas, cada vez salgan más deprisa de nuestra provincia y de nuestra comunidad. Cuando hablamos de generación y hablamos de participación y hablamos de compromiso, y uno a lo que decía anteriormente de la capacidad que tenemos que tener para difundir que las personas que estamos formando esta candidatura hemos sido elegidos por ciudadanos de la provincia de Valladolid, a mí siempre me vienen a la cabeza, y me gusta hacer esta reflexión porque a todos nos ayuda a pensar qué es lo que estamos eligiendo. No nos olvidemos que no estamos eligiendo al futuro presidente del gobierno. En estas elecciones los ciudadanos de la provincia de Valladolid eligen a sus candidatos, a sus representantes en el Congreso y en el Senado de este país. Y yo hice una pregunta no hace mucho también en Valladolid: ¿cuántos de los presentes conocemos a los que son representantes por la provincia de Valladolid en el Congreso de los Diputados? Siempre hago silencio, pues si uno dice yo sí, pero vamos, por lo que veo en las caras me parece que es improbable. Yo también peco de este problema, soy incapaz, no he sabido reconocer, y buscando, de repente me he encontrado que tenemos a una persona que se llama Miguel Ángel Cortés, que lleva 7 legislaturas, 28 años representando a la provincia de Valladolid, y que las personas que hemos estado en política estos últimos años, yo no he tenido la oportunidad de conocerle nunca. Debe venir cada 4 años, nos pide el voto y se vuelve otra vez a Madrid. Yo creo que esas cosas hay que empezar a decirlas. ¿Quién son las personas que forman parte de las candidaturas y quiénes son las personas que al final dejamos con nuestro voto que decidan el futuro del resto del país y sobre todo de la provincia a la que representan? Yo creo que, independientemente que estemos en el Congreso o en el Senado, tenemos que ser personas cercanas, personas que estemos escuchando diariamente a las personas a las que nos han depositado su confianza, y sobre todo no tener la mochila, por llamarlo de alguna manera, de tener que dar cuentas antes a la formación que te ha elegido en Madrid o a las siglas que te han elegido en Madrid que a las personas que te han votado en tu provincia. Que yo creo que eso es muy importante a destacar y sobre todo muy útil a la hora de poder defender un proyecto diferente y una forma diferente de hacer política. Otra de las cosas que quiero destacar es el compromiso que ya hemos reiterado casi todas las personas que hemos pasado por este ruedo, es el hecho de todas las personas que formamos esta candidatura, lo hacemos desde el compromiso personal y político, porque tenemos ante todo la necesidad y el deseo de que esto se pueda transformar. Antes decía, no recuerdo quién, que no los merecemos. Yo creo que no es que no los merecemos, es que ya es una deuda pendiente con la ciudadanía. Tenemos que garantizar, cueste lo que cueste, que las políticas que se hagan en este país y las políticas que se hagan en la provincia tienen que tener como primer eje a los ciudadanos. No podemos seguir aceptando como normal que siempre se nos justifique todo con inversiones económicas o la falta de esas inversiones económicas para recortar en sanidad, recortar en educación, recortar en todas las medidas. Tenemos que empezar a exigir que hay dinero, hay.
porque hemos dicho hace un momento que le hemos dado 1.300 millones a Florentino. O sea, ¿qué dinero hay? La cuestión es dónde pongamos el interés, dónde seamos capaces de poner las necesidades de los ciudadanos. Si las ponemos en segundo lugar o las ponemos en primero, o como hacen algunos, ni siquiera las ponen porque les tienen otro tipo de preguntas. Pero bueno, tampoco quiero entrar en analizar cuál es la situación, que yo creo que todos somos bastante conocedores de ella. Yo creo que hay que apostar por un nuevo proceso constituyente. Y cuando yo digo esto, no es un titular que queda muy mono porque arranca el deseo de la gente de conocer qué es un proceso constituyente. Estamos simplemente diciendo que las leyes de este país, en principio la Constitución y cualquiera de las leyes orgánicas que seamos capaces de elaborar de aquí en el futuro, garanticen la educación, la sanidad, las pensiones universales y el derecho laboral. Me parece muy importante que hagamos esa reflexión. Ahora mismo no solamente es una cuestión de que haya ciudadanos que estén en paro o que llevemos, ahora mismo ahora ya 2 millones más de personas que llevan en paro de larga duración que cuando empezó la crisis, sino que lo que tenemos que conseguir es que el derecho laboral pase por no solamente tener unos ingresos dignos, sino también por la posibilidad de que las personas desarrollen sus capacidades. No solamente por un jornal ser capaces de hacer cualquier cosa, como nos está ocurriendo ahora, que tenemos que aceptar cualquier miseria que nos ofrezcan para poder llevar a nuestra casa algo de dinero que nos permita seguir viviendo, sino que también ese derecho laboral nos tiene que permitir, de alguna forma, ser capaces de desarrollar nuestras habilidades y, sobre todo, y si no es posible, por lo menos que esas habilidades estén en función de lo social. Pero para todo esto, y yo creo que es el punto, a mí me gusta destacarlo siempre que tengo la oportunidad, hace falta una fiscalidad distributiva. Tenemos que ser conscientes que para todas las políticas que queremos hacer, para el plan de empleo garantizado y para muchos de los ejes del programa, sobre todo en políticas sociales, hace falta cambiar la política distributiva de este país. Tenemos que tener una fiscalidad donde cada uno de los ciudadanos que aquí vivimos aportemos de acuerdo a nuestros ingresos. Que cada una de las personas que formamos parte de esta sociedad aportemos en función de las capacidades económicas que cada uno tengamos. Y yo creo que eso es tan importante como la eliminación de los paraísos fiscales que tenemos en este país. En este país tenemos, entre otras muchas cosas, algo que se llama la SICAD, que establece que un señor tiene el 99% de la sociedad y luego tiene otros 99 acompañantes que no saben ni siquiera muchas veces que están ahí, y que eso es, y hay que decirlo así, son paraísos fiscales dentro de este país, a los cuales no parece que tenemos derecho todos los ciudadanos que aquí vivimos. Y esas cosas hay que acabarlas, porque esas cosas son las que están acabando con los derechos de los ciudadanos, porque el dinero se gestiona para que solamente unos puedan ser capaces de escabullir las necesidades económicas y sociales de todo el país, y los demás tenemos que seguir apostando por seguir teniendo, los que tenemos todavía suerte de tener un trabajo, vemos como en la nómina se nos retiene como media el 21%, cuando vemos que la gente que especula en bolsa y que no genera riqueza para este país, nada más que para ellos, están tributando, gracias, por debajo del 5%. Esas cosas hay que empezar a ponerlas a la calle y hay que empezar a comentar a la gente que esa realidad tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar porque nos hemos llegado a dar cuenta durante todos estos años que al final da la impresión de que lo que menos importa son las necesidades de los ciudadanos, que lo que menos importa son las necesidades de los más desfavorecidos. Y a un país, como dijo alguien en algún momento, se le mide, cuando medimos la calidad de un país, lo medimos por la calidad de atención que reciben las personas más desfavorecidas. Y si nosotros tuviéramos que hacer en este país una encuesta o una evaluación de cómo somos en este país, en los últimos años ha crecido un 30% más las desigualdades sociales. Simplemente con ese dato, un 30% más han crecido las desigualdades sociales. Simplemente con ese dato sería más que suficiente para que nos tuviéramos que avergonzar y para que tuviéramos que hacer entre todos lo posible y lo imposible para que esto cambie. Entiendo que también, al lado de la fiscalidad y del cambio y hacer una fiscalidad justa, tenemos que cambiar y perseguir el fraude fiscal. Yo no he sido, voy a repetir unas palabras que yo no he dicho, alguien dijo, un presidente del Tribunal Supremo de este país, que tenemos una justicia para robagallinas. O sea, la máxima autoridad, una de las máximas autoridades judiciales de este país, dijo que teníamos un código penal para robagallinas. ¿Qué quiere decir? Que aquí los que tienen que hacer, como hemos visto en algunos casos cuando van a los supermercados, se ven, o cuando tenemos manifestaciones en la calle, o cuando queremos reivindicar nuestros derechos, como está ocurriendo a muchos sindicalistas de este país, vemos que se tienen que enfrentar a la necesidad o a la penuria de tener que ir a la cárcel, con sentencias de cárcel. Y otras muchas personas que a ellos les gusta llamarse ladrones de guante blanco. Yo
Yo no sé dónde está lo de ser de guante blanco, porque lo que hacen es destrozar las vidas de las personas que aquí vivimos con sus chanchullos y con su forma de especular con la vida y con la necesidad del resto de las personas. Y otra cuestión que yo creo que hay que empezar a recuperar: el Estado español, el Estado y cada una de las instituciones que forman el Estado español, desde el ayuntamiento más pequeño hasta el presidente del gobierno, hay que recuperar el Estado para las personas. Hay que recuperar el Estado para luchar contra las desigualdades. El Partido Socialista y el Partido Popular llevan los últimos 30 años destrozando literalmente lo que es el Estado de este país. Aquel famoso dicho de que a la administración se entraba por mérito y capacidad se ha traslucido o se ha cambiado por el simple hecho de que tengas que pertenecer a un partido y a partir de ahí empiezas a formar parte de la administración. Ahora mismo vemos como los funcionarios se ven sometidos a una presión para poder aprobar muchos de los contratos de la Gürtel y otras muchas circunstancias, porque no hay control administrativo, porque las formaciones políticas no hacen diferencia entre lo que es el aparato del partido y la administración. Y la administración de este país tiene que estar al servicio de las personas, no tiene que estar al servicio de las formaciones políticas. Y como me han pedido que no me extenga y me he traído el listado para no hacerlo así, solo quiero terminar diciendo una cosa que en este momento me parece esencial. Otra de las cosas por las que tenemos que luchar y dejarnos la piel en el camino si es necesario es para conseguir la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Creo que la situación que está pasando en este país tendría que alguien haber tomado ya la decisión, y si no, espero que las personas que salgamos elegidos el 20 de diciembre tengamos esa capacidad de decidirlo. Todo lo que está ocurriendo con la violencia de género hay que empezar a catalogarlo como terrorismo. Y como tal terrorismo, en este país tenemos legislaciones y ayudas y formas de atender a las personas que han sufrido algún tipo de terrorismo. Lo que está ocurriendo con las mujeres en este país, yo lo siento, pero lo llamo terrorismo, y hace falta tomar no son medidas, sino abordar el problema desde raíz y poner al servicio de esas mujeres las mismas posibilidades que se han puesto con todo el derecho hacia las personas que han sufrido algún tipo de terrorismo. Y para terminar, a mí sí que me gustaría decir solamente una cosa más. Creo que es muy importante que las personas que formamos parte de esta candidatura, las personas que han venido pronto a montar este escenario, las personas que hoy nos estáis acompañando aquí, seamos capaces entre todos de decir al pueblo, en este caso que es la parte que nos toca, de Valladolid y provincia, que el cambio es necesario, que necesitamos un nuevo país para que las futuras generaciones no nos digan que no hicimos lo posible. Y sobre todo, porque yo creo que todos tenemos, o yo en mi caso tengo 2 hijos, y quiero que el futuro de mis hijos sea, no sé si mejor que el mío, pero por lo menos igual. Y por lo menos que no tenga que volver a pelear por los mismos derechos que tuvo que pelear su padre y que antes que su padre peleó su abuelo. Muchas gracias. Me voy a tomar la libertad. Creo que es bueno que no solamente las personas que tenemos que hablar delante de los micrófonos y defender este tipo de posturas, sino todas las personas y cargos públicos que hoy estén aquí, suban para acompañarnos, porque todos en cada una de las instituciones y en los espacios que nos dan para defender este tipo de posturas se merecen el reconocimiento igual que los que hoy estamos aquí. Por favor. Me piden, antes de hacer la foto y revolvernos e irnos, lo primero, al fondo de la sala habrá unas hojas donde podéis apuntaros para colaborar en campaña, porque no os olvidéis que todo esto es porque el 20 de diciembre hay unas elecciones y que por lo menos tenemos que sacar 3 o 4 para el Congreso de los Diputados. Entonces, hay que echarle la mano y currar. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos en la calle, nos vemos en el bar después tomando una caña o un vino, que yo creo que siempre es ahí donde se hace luego el compañerismo y los lazos para salir a trabajar. Y el fotógrafo que ya está preparado, vaya, nos ponemos. Muchas gracias a todos por haber venido.